mi mamá me echó de la casa para quedarse con el dinero de mi padre fallecido, así que la denuncié por fraude y la dejé sin acceso a ninguna cuenta bancaria. Desde que tengo memoria, mi madre nunca fue una figura cálida ni protectora en mi vida. No era una de esas mujeres que se desvivían por sus hijos, que los abrazaban sin razón alguna o que llenaban la casa de palabras de amor y de gestos amables. En cambio, siempre mantuvo una distancia emocional que, aunque en mi infancia no comprendía del todo, con el paso de los años se hizo evidente. Su amor, si es que podía llamarse así, estaba completamente condicionado. Existía únicamente cuando le convenía, cuando yo podía servirle de alguna manera, cuando el ser su hija representaba algún tipo de beneficio para ella. Mientras tanto, mi padre, un hombre de carácter fuerte pero con un corazón inmensamente noble, fue mi verdadero refugio. Con él, me sentía segura. Él sí me demostraba amor genuino, el tipo de amor que no esperaba nada a cambio, el que se manifestaba en pequeños gestos, en una preocupación constante por mi bienestar. En la seguridad de saber que siempre habría alguien dispuesto a apoyarme, sin importar la situación. Por eso, cuando falleció de manera repentina, mi mundo entero se derrumbó. No solo por la pérdida irreparable que representaba su ausencia, sino porque, en ese momento, comprendí que la única persona que realmente me protegía ya no estaba. Lo que siguió después fue una caída libre en la que descubrí, con brutal claridad, que mi madre no solo no tenía la más mínima intención de apoyarme en mi duelo, sino que además iba a aprovecharse de la situación de la manera más ruin posible. En cuestión de semanas, su actitud cambió drásticamente. Pasó de una mujer que aparentaba estar afectada por la muerte de su esposo a alguien que, con una frialdad impresionante, comenzó a manejar los asuntos financieros como si fueran exclusivamente suyos. Yo, que aún estaba procesando el dolor, apenas podía reaccionar ante el torbellino de cambios que se estaban dando en la casa. Al principio, intenté convencerme de que tal vez estaba exagerando, que quizás estaba viendo mal las cosas debido a mi estado emocional, que tal vez ella simplemente estaba lidiando con el duelo a su manera. Pero esa ilusión no duró mucho. En cuestión de días, empezó a hacer cambios drásticos. Primero, dejó de hablarme con la poca amabilidad que solía mostrarme cuando mi padre estaba presente. Luego, comenzaron los comentarios hirientes disfrazados de consejos, esas frases en las que me dejaba en claro que, ahora que mi padre ya no estaba, las cosas iban a cambiar y que debía comenzar a hacerme responsable de mí misma. Lo decía con una naturalidad escalofriante, como si mi presencia en esa casa fuera un problema, un estorbo, una carga que ya no estaba dispuesta a llevar. Lo que vino después fue aún peor. En menos de un mes, empezó a llevar un estilo de vida que claramente no se correspondía con la mujer que decía estar devastada por la muerte de su esposo. Compró ropa nueva, comenzó a salir con más frecuencia, organizaba reuniones en casa como si nada hubiera pasado. El luto fue un simple trámite para ella, una formalidad que duró lo suficiente como para que la gente no hablara demasiado, pero en cuanto sintió que ya no tenía que fingir, se sumergió de lleno en su nueva vida. Una vida que, sin lugar a dudas, estaba financiada con el dinero que mi padre dejó. Y entonces llegó el golpe final. Una tarde, sin previo aviso y con una frialdad que me dejó helada, me dijo que tenía que irme. No hubo una conversación larga, no hubo una justificación real, simplemente me lo soltó como si fuera la cosa más normal del mundo. Con un tono indiferente, me dijo que ya era adulta, que no podía quedarme en la casa toda la vida y que era momento de que aprendiera a valerme por mí misma. Lo dijo como si estuviera dándome un consejo sabio, como si no estuviera echándome de la casa en la que crecí, de la casa que perteneció a mi padre, de la casa que, según su testamento, también era mía. Me quedé paralizada. Durante un segundo, pensé que había escuchado mal, que de alguna manera había malinterpretado sus palabras. Pero no. Su expresión era firme, sin el más mínimo rastro de culpa o remordimiento. Como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo, como si apenas hubiera estado conteniendo las ganas de deshacerse de mí. En ese instante, comprendí que nunca había significado nada para ella. Yo no era su hija en el sentido emocional de la palabra. Era solo una extensión de mi padre, y ahora que él no estaba, yo tampoco tenía por qué estarlo. Recogí mis cosas en un estado de aturdimiento absoluto. No tenía un plan, no tenía dinero suficiente, no tenía idea de qué iba a hacer. Solo sabía que no podía quedarme allí.
Así que salí con lo poco que pude llevar conmigo y me fui. Pero mientras caminaba sin rumbo fijo, mientras la realidad de mi situación comenzaba a asentarse, algo dentro de mí cambió. El dolor y la tristeza seguían allí, pero fueron desplazados por algo mucho más fuerte, mucho más intenso. Una rabia fría, una determinación implacable. Si mi madre creía que podía echarme a la calle y quedarse con el dinero de mi padre como si nada, estaba muy equivocada. No solo iba a recuperar lo que era mío por derecho, sino que iba a asegurarme de que pagara por lo que había hecho. No iba a ser una confrontación inmediata, no iba a ser una reacción impulsiva. Mi venganza sería meticulosa, paciente y, sobre todo, devastadora. Actualización 1. Pasaron los meses y, aunque el golpe inicial de haber sido echada de mi propia casa seguía pesando sobre mí, el dolor había comenzado a transformarse en algo mucho más poderoso, una necesidad insaciable de justicia. Una venganza que ardía en mi interior con cada recordatorio de lo que me habían arrebatado. Los primeros días después de haber sido expulsada fueron los más difíciles. Sin un plan claro, sin un lugar fijo a donde ir y sin los recursos que legítimamente me correspondían, tuve que depender de la generosidad de una amiga que, al escuchar lo que había sucedido, no dudó en abrirme las puertas de su hogar. Aquella sensación de impotencia, de haber sido despojada de lo que me pertenecía, se grabó en mi mente con una intensidad que jamás había experimentado. Sin embargo, no iba a quedarme en ese estado por mucho tiempo. Sabía que lanzarme de inmediato contra mi madre sin pruebas ni preparación era una jugada estúpida. No podía simplemente ir a su casa a exigir lo que era mío porque, conociéndola, se haría la víctima. Manipularía la situación y torcería la narrativa hasta hacerme ver como la desagradecida que no sabía valerse por sí misma. No, mi madre era astuta, pero yo iba a ser más inteligente. Así que me armé de paciencia y comencé con lo primero que debía hacer, obtener información. Al principio, todo lo que tenía eran recuerdos borrosos de mi padre hablándome de cuentas bancarias, propiedades y seguros. Nunca había prestado demasiada atención a los detalles porque jamás imaginé que llegaría el día en que tendría que pelear por lo que me correspondía. Pero, con algo de esfuerzo, logré recordar pequeños fragmentos de conversaciones, nombres de bancos y ciertos documentos que mi padre solía guardar en su despacho. Fue entonces cuando caí en la cuenta de que, antes de que me echara de la casa, yo había guardado algunos archivos en un viejo disco duro que llevaba años usando para respaldar documentos importantes. Me llevó varias noches revisar cada archivo, cada escaneo, cada fragmento de papel digitalizado en ese disco, pero finalmente encontré lo que buscaba, el testamento de mi padre. Lo leí con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Cada palabra confirmaba lo que ya sospechaba pero necesitaba comprobar. Mi padre nunca había dejado toda su herencia exclusivamente a mi madre. Yo también tenía derecho a una parte significativa del dinero y los bienes. Sin embargo, cuando él murió, mi madre actuó con una rapidez impresionante. De alguna manera, logró que toda la fortuna quedara bajo su control, sin que nadie cuestionara el proceso. Eso solo significaba una cosa: había cometido fraude. El pensamiento me llenó de una mezcla de furia y satisfacción. Furia porque confirmaba lo baja y ruin que era, porque no solo me había dejado sin hogar, sino que lo había hecho sabiendo que estaba violando la última voluntad de mi padre. Pero también satisfacción porque, con esta información, ya tenía el inicio de lo que eventualmente sería su ruina. No podía simplemente denunciarla sin más. Si iba a destruirla, tenía que hacerlo de la manera más efectiva posible. Así que seguí investigando. Necesitaba más pruebas, más detalles sobre los movimientos financieros que había hecho desde la muerte de mi padre. Sabía que no iba a encontrar nada fácilmente, pero tampoco me preocupaba. Mi madre siempre había sido arrogante, confiada en su capacidad para manipular situaciones sin que nadie la descubriera. Y esa confianza desmedida iba a ser su perdición. Comencé a seguirle la pista de manera indirecta. Revisé redes sociales, busqué registros en línea y empecé a preguntar discretamente a personas que aún mantenían contacto con ella. Lo que descubrí no me sorprendió en absoluto, pero avivó aún más mi determinación. En menos de 6 meses, mi madre había incrementado su nivel de vida de una manera que no tenía justificación alguna. Compras extravagantes, viajes, reuniones sociales en las que se jactaba de su nueva etapa de vida.
Para cualquiera que no conociera la historia completa, parecía que simplemente había decidido darse un respiro tras la muerte de mi padre. Pero yo sabía la verdad. Sabía que cada uno de esos lujos había sido financiado con el dinero que debía pertenecerme. Lo más grave vino cuando profundicé en su historial financiero. Descubrí que no solo había tomado la herencia de mi padre, sino que también había comenzado a mover dinero a distintas cuentas para evitar sospechas. No era lo suficientemente astuta para hacerlo de manera impecable, pero sí lo suficiente para que no fuese obvio a simple vista. Además, encontré pruebas de que había tomado préstamos a mi nombre, comprometiendo mi crédito sin que yo tuviera idea. Fue en ese momento cuando supe que no podía esperar mucho más. Si seguía permitiendo que actuara con total impunidad, no solo iba a quedarse con todo lo que me correspondía, sino que eventualmente podría hundirme aún más. Pero lo que más me motivó no fue el daño económico. Fue el hecho de que lo había hecho con tanta facilidad, sin una pizca de remordimiento. Había jugado con mi vida como si yo no fuera más que un estorbo en su camino, una molestia que debía eliminar para poder disfrutar de su fortuna sin obstáculos. Pero si creía que iba a salirse con la suya, estaba muy equivocada. No iba a ser impulsiva, no iba a cometer errores por la prisa de verla caer. Mi venganza sería meticulosa, precisa y, sobre todo, implacable. Iba a quitarle lo que más le importaba, su comodidad, su seguridad financiera, su imagen ante la sociedad. Iba a despojarla de todo, exactamente como ella lo hizo conmigo. Y lo mejor de todo es que lo haría sin que siquiera pudiera verlo venir. La cacería acababa de comenzar. Actualización 2. Habían pasado varias semanas desde que descubrí el fraude y mi determinación no hacía más que crecer con cada día que pasaba. Sabía que tenía las bases de algo grande, algo que podía acabar con mi madre de la misma forma en la que ella había acabado conmigo, pero aún me faltaba información clave. Tenía los documentos que demostraban que había manipulado la herencia de mi padre para quedarse con todo el dinero. Tenía registros que indicaban que había tomado préstamos a mi nombre y estaba claro que su estilo de vida no se correspondía con los ingresos que legalmente podía justificar. Sin embargo, necesitaba más. Si realmente quería hundirla, tenía que encontrar una manera de obtener acceso directo a sus cuentas, sus movimientos financieros recientes y, lo más importante, sus propias palabras admitiendo, aunque fuera indirectamente, lo que había hecho. No bastaba con exponerla. Tenía que ser de una manera en la que no hubiera escapatoria posible. Sabía que acercarme directamente a ella no era una opción. Después de todo, no había tenido contacto con mi madre desde el día en que me echó de la casa y no tenía sentido intentar recuperarlo ahora. Si de repente la buscaba o intentaba entablar conversación, levantaría sospechas y me cerraría cualquier posible acceso a información valiosa. No, tenía que ser más astuta. Tenía que lograr que ella misma me diera lo que necesitaba sin que se diera cuenta. Fue entonces cuando ideé la estrategia que marcaría el inicio de su caída, infiltrar a alguien en su círculo. Mi madre siempre había sido una persona superficial, alguien que valoraba más la apariencia y el estatus social que cualquier otra cosa. Nunca había tenido verdaderos amigos, solo conocidos con los que compartía momentos cuando le convenía. Su círculo estaba formado por personas que, como ella, se alimentaban de la percepción de éxito y riqueza, por lo que introducir a alguien nuevo no sería difícil si se hacía de la manera correcta. Pensé en varias opciones hasta que di con la persona perfecta, un amigo de confianza que tenía justo el perfil que podía interesarle. Un hombre joven, carismático, con un aire sofisticado y una facilidad impresionante para manipular conversaciones. Si alguien podía hacer que mi madre bajara la guardia y soltara información sin darse cuenta, era él. El plan comenzó de inmediato. Mi amigo, a quien llamaré Robert, comenzó a frecuentar los mismos lugares que mi madre, asistiendo a eventos en los que sabía que ella estaría presente. No pasó mucho tiempo antes de que sus caminos se cruzaran. Como lo había anticipado, ella mostró interés inmediato. Con su actitud arrogante y su eterna necesidad de validación, no pudo resistirse a la idea de tener a alguien más joven prestándole atención, alguien que se mostraba genuinamente interesado en sus historias de éxito, en sus anécdotas de mujer fuerte e independiente que había logrado salir adelante después de la difícil pérdida de su esposo. Robert, con su habilidad para leer a las personas, supo exactamente cómo jugar su papel. La aduló,
Escuchó con paciencia sus exageraciones y se mostró impresionado por su estilo de vida, dejándola creer que había encontrado a alguien que la admiraba. Pasaron unas semanas antes de que lograra que lo invitara a su casa. Para ese punto, ella ya estaba lo suficientemente cómoda como para confiar en él, viéndolo como una presencia inofensiva con la que podía presumir sin miedo. Robert aprovechó la oportunidad a la perfección. Mientras ella hablaba sin parar sobre sus logros, él sutilmente desviaba la conversación hacia temas financieros, haciéndole preguntas que la incitaban a jactarse aún más. Fue entonces cuando mi madre cometió su primer error grave. Entre risas y comentarios despreocupados, admitió que había tenido que hacer algunos ajustes para asegurar su estabilidad económica, insinuando que había encontrado maneras de proteger su dinero de cualquier reclamación externa. No lo dijo con todas las letras, pero para alguien que conocía la verdad, era evidente lo que significaba. Robert no se detuvo ahí. En visitas posteriores, logró acceder a documentos que ella dejaba descuidadamente sobre la mesa. Incluso alcanzó a tomar fotos de algunos estados de cuenta en los que se veían transferencias sospechosas a cuentas en el extranjero. Todo estaba saliendo mejor de lo que había planeado. Pero lo más revelador fue una conversación que Robert logró grabar en la que mi madre, en un intento de impresionar, mencionó que su hija había sido un obstáculo para su nueva vida y que, por suerte, había encontrado la manera de deshacerse de cualquier inconveniente antes de que pudiera causarle problemas. Lo dijo con una frialdad escalofriante, como si hablar de su propia hija fuera equivalente a hablar de una transacción que había resuelto de manera eficiente. Cuando Robert me entregó la grabación, sentí un nudo en el estómago, no de tristeza, sino de una ira contenida que alcanzó un punto de ebullición. Ya no se trataba solo del dinero, ya no era únicamente el hecho de que me había echado de mi propia casa. Se trataba de que ella realmente creía que su traición no tendría consecuencias, que yo simplemente desaparecería de su vida sin luchar. Pero se equivocaba. Ahora tenía todo lo que necesitaba para ejecutar la siguiente fase de mi plan. Ya no había dudas, ya no había vacilaciones. Tenía pruebas contundentes de su fraude, de su manipulación financiera y, lo mejor de todo, tenía sus propias palabras como testimonio de su verdadera naturaleza. Era el momento de moverme con precisión, de dar los pasos finales que la llevarían directo a su ruina. Actualización 3. Habían pasado semanas desde que Robert logró infiltrarse en el mundo de mi madre y cada día que pasaba tenía más claro que su ruina era inminente. La cantidad de información que había conseguido era suficiente para destruirla por completo, pero yo no estaba interesada en una venganza rápida ni impulsiva. No, quería hacer esto de la manera más meticulosa y devastadora posible. No bastaba con que enfrentara las consecuencias de sus crímenes, quería que sintiera la misma desesperación y vulnerabilidad que yo había sentido cuando me echó de mi casa. Cuando me dejó sin nada y creyó que nunca podría contraatacar. Sabía que la clave para destrozarla estaba en lo que más valoraba, su dinero. Todo su mundo giraba en torno a la comodidad que le brindaban los recursos que había robado, la seguridad de saber que siempre podía darse lujos. Que podía pavonearse ante los demás como una mujer exitosa que había sabido salir adelante después de la muerte de mi padre. Quitarle el acceso a su fortuna sería el golpe más doloroso que podría recibir, y yo iba a asegurarme de que sucediera de la forma más cruel posible. Mi primer paso fue contactar a un abogado especializado en fraudes financieros. No podía presentar una demanda sin una estrategia bien construida, así que recopilé cada documento, cada estado de cuenta. Cada prueba que demostrara que había falsificado documentos y manipulado el testamento de mi padre. Con la grabación de su confesión en la que mencionaba cómo se había deshecho de cualquier obstáculo, tenía un punto de partida sólido. El abogado, después de revisar todo el material, me aseguró que tenía un caso fuerte. La denuncia por fraude financiero avanzaría sin problemas, pero lo más importante era conseguir que sus cuentas fueran bloqueadas antes de que tuviera la oportunidad de mover su dinero a otro lugar. Con la documentación en mano, logramos que el tribunal autorizara una orden para congelar sus cuentas bancarias mientras se investigaban los movimientos sospechosos. Fue un proceso burocrático que tomó varias semanas, pero cada día de espera valió la pena. Sabía que cuando ella intentara acceder a su dinero y descubriera que estaba completamente bloqueado, la desesperación comenzaría a consumirla. El momento exacto en el que todo su mundo comenzó a derrumbarse llegó un martes por la tarde. Robert,
quien seguía frecuentándola para obtener información, me informó que ese día mi madre tenía planeado hacer una compra considerable, un automóvil de lujo que había estado mencionando durante semanas. Aparentemente, estaba tan confiada en su supuesta intocabilidad que ni siquiera sospechaba que su imperio de mentiras estaba a punto de colapsar. Cuando intentó hacer la transacción, la tarjeta fue rechazada. Al principio, pensó que era un error del sistema. Volvió a intentarlo, esta vez usando otra tarjeta, pero el resultado fue el mismo. La vendedora, notando su incomodidad, le sugirió que llamara a su banco para verificar lo que estaba sucediendo. Fue en ese momento cuando su rostro cambió, cuando la seguridad y la arrogancia que siempre la caracterizaban se disiparon y fueron reemplazadas por una sombra de inquietud. Robert, quien estaba con ella en ese momento, me contó cada detalle con precisión quirúrgica. Dijo que mi madre, con una mezcla de nerviosismo e irritación, sacó su teléfono y marcó el número de su banco. Lo que escuchó al otro lado de la línea fue suficiente para hacerla palidecer. La investigación había entrado en vigor y, como medida cautelar, todas sus cuentas estaban congeladas hasta que se resolviera el caso. En ese instante, supo que algo estaba muy mal. Intentó discutir con la operadora, exigió explicaciones, insistió en que debía haber un error. Pero no había error. Sus tarjetas no funcionaban. Sus cuentas estaban bloqueadas. No podía acceder a un solo centavo de la fortuna que había construido a base de mentiras y manipulación. La desesperación comenzó a apoderarse de ella. Robert me contó que, después de colgar la llamada, intentó mantener la compostura, pero su rostro reflejaba el pánico que intentaba ocultar. Durante los siguientes días, intentó contactar a varios conocidos en busca de ayuda, pero todos se mostraron esquivos. La gente que antes la rodeaba, que disfrutaba de sus lujos y fingía ser su amiga, comenzó a distanciarse en cuanto se corrió el rumor de que estaba bajo investigación. Lo mejor de todo era que ella aún no sabía quién estaba detrás de todo esto. Creía que simplemente estaba enfrentando un problema financiero, que de alguna manera todo se resolvería. Pero yo sabía que esto era solo el principio. Había logrado cortarle el acceso a su dinero, pero aún tenía mucho más preparado para ella. Actualización 4. Los días pasaron y la desesperación de mi madre se hizo más evidente con cada nueva barrera que encontraba al intentar acceder a su dinero. Desde que sus cuentas fueron congeladas, su vida había cambiado radicalmente. Pasó de ser la mujer altanera y segura de sí misma que se pavoneaba en reuniones sociales a convertirse en alguien que apenas podía ocultar el pánico detrás de una máscara de falsa calma. Sabía que, en cualquier momento, su mundo podía derrumbarse por completo, pero aún no comprendía la magnitud del golpe que estaba a punto de recibir. A pesar de sus intentos de mantener las apariencias, la realidad la alcanzó rápidamente. Sin acceso a sus cuentas bancarias, no podía pagar sus tarjetas de crédito, lo que llevó a que varias fueran canceladas en cuestión de semanas. La falta de pago en los préstamos que había sacado en mi nombre hizo que los bancos comenzaran a llamarla con insistencia, exigiéndole respuestas que no podía dar. Intentó recurrir a algunos de sus conocidos más adinerados, personas con las que antes solía alardear de su estabilidad financiera, pero la respuesta que recibió fue la misma en todos los casos: evasivas, distanciamiento. Un claro mensaje de que nadie quería verse involucrado en sus problemas. Lo mejor de todo era que aún no sabía que era yo quien había orquestado su caída. Creía que solo estaba atravesando un problema temporal, que eventualmente encontraría la manera de solucionarlo. Pero cada vez que intentaba moverse en una dirección, encontraba un nuevo obstáculo que la dejaba sin salida. Sabía que en este punto, comenzaría a buscar alternativas desesperadas. Su casa, la misma casa en la que me había echado sin piedad, era su único refugio real, pero yo también tenía planes para eso. Con la investigación en curso y con pruebas suficientes para demostrar que la había adquirido a través del fraude, inicié un proceso legal para impugnar la propiedad. No iba a permitir que siguiera disfrutando de un hogar que había obtenido con el dinero que me pertenecía. El día en que recibió la notificación legal fue uno de los momentos más satisfactorios de todo este proceso. Robert, que aún mantenía contacto con ella, me contó cada detalle de su reacción. Abrió el sobre con indiferencia, creyendo que era solo otra notificación bancaria que podría ignorar, pero su expresión cambió drásticamente en cuanto comenzó a leer. La arrogancia que tanto la caracterizaba desapareció en un instante,
reemplazada por una incredulidad absoluta. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de que no tenía el control. Intentó hacer llamadas frenéticas a abogados, buscando una manera de revertir la situación, pero todo estaba en su contra. La documentación que presenté era impecable. Había pruebas de cómo había falsificado documentos, cómo había desviado dinero, cómo había utilizado préstamos fraudulentos. No había escapatoria posible. Con su casa en proceso de ser embargada y sin acceso a su dinero, la realidad finalmente la golpeó. Se vio obligada a reducir su nivel de vida de manera drástica. Comenzó a vender objetos de valor, tratando de reunir efectivo para al menos mantenerse a flote, pero el dinero desaparecía demasiado rápido. Sus gastos siempre habían sido excesivos, y ahora que no tenía una fuente de ingresos constante, se encontraba en un abismo del que no podía salir. Lo más irónico de todo era que, en su desesperación, comenzó a buscarme. Tal vez pensó que podía manipularme, que podía fingir ser la madre arrepentida que necesitaba ayuda. Me enteré por conocidos que había preguntado por mí, tratando de averiguar dónde estaba. Tal vez quería pedirme que la ayudara o tal vez solo quería saber hasta qué punto yo tenía que ver con su desgracia. Pero para ese momento, ya no me importaba. Yo había sido invisible para ella cuando decidió quedarse con todo lo que era mío. Ahora le tocaba a ella experimentar lo que era no existir en la vida de alguien. Finalmente, llegó al punto que tanto había esperado. Sin dinero, sin propiedades, sin amigos en los que pudiera apoyarse, mi madre estaba completamente sola. Y yo, después de todo lo que había pasado, sentí que finalmente había recuperado el control de mi vida. Pero aún faltaba un último golpe, el final perfecto para su caída. Y lo tenía perfectamente planeado. Actualización final. El día en que todo terminó para ella llegó mucho más rápido de lo que había imaginado. Su declive había sido progresivo pero imparable, una serie de golpes calculados que la habían llevado a perderlo todo, a caer en la desesperación absoluta sin siquiera entender completamente cómo había sucedido. Pero lo que estaba a punto de enfrentar sería, sin duda, la humillación más grande de su vida, el punto final en el que no le quedaría nada más a lo que aferrarse. Y yo me aseguraría de que cada segundo de su caída fuera tan doloroso como el momento en que ella me dejó sin hogar, sin recursos y sin familia. Había llegado el día del juicio. La demanda que presenté en su contra había avanzado hasta convertirse en un caso formal con suficiente peso como para garantizar que no tendría escapatoria. El fraude financiero, el desvío de dinero, la falsificación de documentos y el uso de mi nombre para obtener préstamos fraudulentos habían sido más que suficientes para que la ley tomara cartas en el asunto. Ella, como era de esperarse, había intentado todo lo posible para evitar llegar a este punto. Buscó abogados, trató de retrasar el proceso con excusas y apelaciones, incluso llegó a intentar contactar a conocidos influyentes con la esperanza de recibir algún tipo de ayuda, pero para ese momento, ya nadie estaba dispuesto a arriesgarse por ella. Su imagen, la que tanto había cuidado a lo largo de los años, estaba completamente destruida. Lo único que le quedaba era enfrentar la realidad de lo que había hecho. El tribunal estaba lleno aquel día. No solo estaban los representantes legales y las partes involucradas, sino también algunas de las personas que antes la rodeaban, aquellas que solían asistir a sus fiestas, a sus reuniones ostentosas. Los mismos que en su momento se reían de sus chistes y aplaudían cada una de sus historias. Pero esta vez, nadie estaba allí para apoyarla. La miraban con la misma curiosidad morbosa con la que se observa a alguien que está a punto de ser devorado por sus propios errores. Cuando la vi entrar a la sala, apenas la reconocí. La mujer que se había sentido invencible, la que había vivido rodeada de lujos y había creído que nunca pagaría por lo que hizo, ahora caminaba con el rostro desencajado, con el peso del miedo reflejado en cada paso. Su ropa ya no era la de alguien que podía permitirse las mejores marcas, su cabello no tenía el mismo brillo de antes, sus ojos estaban rodeados de sombras profundas. Como si las noches sin dormir hubieran dejado una marca imborrable en ella. Fue la primera vez en mi vida que la vi verdaderamente vulnerable. Pero no sentí lástima. No había un solo rastro de compasión dentro de mí. La sesión inició y, como lo esperaba, su defensa intentó argumentar que todo había sido un malentendido, que no había tenido intención de hacerme daño, que simplemente había tomado decisiones equivocadas en un momento de crisis.
pero las pruebas hablaban por sí solas. Cada documento, cada transacción fraudulenta, cada testimonio que logramos reunir era un clavo más en el ataúd de su caso. Cuando presentaron la grabación en la que admitía que había encontrado la manera de deshacerse de cualquier obstáculo, la vi bajar la mirada por primera vez. Era la confirmación de que, en el fondo, sabía que había perdido. El veredicto llegó después de lo que parecieron horas, aunque en realidad fue un proceso bastante rápido. Culpable de fraude financiero, falsificación de documentos y uso indebido de identidad para la obtención de préstamos. La sentencia fue devastadora para ella. No solo debía devolver cada centavo de lo que había robado, sino que también enfrentaría una pena considerable. Su reacción fue la que había esperado durante todo este tiempo. Primero intentó negociar, trató de implorar que le dieran una segunda oportunidad, que le permitieran reparar el daño sin consecuencias tan graves. Pero cuando se dio cuenta de que no había escapatoria, cuando entendió que ya no quedaba nadie dispuesto a salvarla, su desesperación se convirtió en furia. Me miró por primera vez desde que todo comenzó y, con los ojos llenos de una ira impotente, me acusó de haber arruinado su vida, de haber sido yo la que le quitó todo. Yo solo la observé en silencio, sin parpadear, sin demostrar ni un solo signo de emoción. Ella misma se había destruido. Yo solo había asegurado que recibiera exactamente lo que se merecía. Después de la audiencia, la vi por última vez antes de que la escoltaran fuera de la sala. Trató de hablarme, pero ni siquiera me molesté en escuchar. Había pasado tanto tiempo desde que su voz había significado algo para mí, desde que había sido una figura que mereciera respeto o consideración. Lo único que sentí fue una satisfacción fría, una certeza absoluta de que había hecho lo correcto. Con su sentencia firmada, con su imagen completamente destruida y con su vida en ruinas, su historia llegó a su fin. Yo, en cambio, recuperé todo lo que me pertenecía. Pero más que el dinero, más que la estabilidad financiera que ella me había arrebatado, recuperé algo mucho más importante. Recuperé mi poder, mi dignidad, mi capacidad de enfrentarme a cualquier cosa sin miedo. Ella pensó que podía deshacerse de mí sin consecuencias. Pensó que jamás tendría que responder por sus acciones, que la vida seguiría como siempre y que su traición quedaría impune. Se equivocó. Y yo me aseguré de que lo entendiera de la peor manera posible.